Este podcast es posible gracias a Inusual, una comunidad de líderes que no solo hablan de cambio, sino que lo practican. Porque liderar no es hablar de transformación, es atreverse a encarnarla. Soy Xavier Marcet y te doy la bienvenida a mi podcast. Absentismo. Cuando decimos que en España, por ejemplo, hay 1,5 millones, 1.600.000 personas que cada día no van a trabajar, mezclamos muchas cosas. Mezclamos gente que tiene razones muy poderosas para no ir a trabajar, que está enfermo de verdad, que tiene enfermedades realmente que le inhabilitan, que necesitan cuidados. Claro que sí. Y cuando hablamos de absentismo, que si lo situamos al 7%, pero está muy repartido por sectores, por regiones. No, cuando hablamos de absentismo, hablamos de la gente que pudiendo ir a trabajar, en realidad no va. De eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un fenómeno que lo conocemos, que cada vez hay más informes y en el que no conviene sobrediagnosticar ad infinitum. No, el absentismo es uno de los espejos de nuestra sociedad en el que cada vez más hay un porcentaje de gente que concibe el trabajo como algo muy aleatorio en sus vidas. Pero insisto, es bueno descremar el absentismo, es bueno no mezclar todo porque entonces nos podemos equivocar. No, estamos hablando de un fenómeno social que ha crecido, que no ha crecido solamente en Europa, que ha crecido especialmente desde el 2019. Por tanto, algo que conocemos y en el que yo creo que es necesario tener una cierta conciencia social, porque los niveles que está alcanzando el absentismo son altos. Y la sensación que uno tiene es que cuando mira al regulador, mira a los responsables de trabajo, más bien, digamos, no quieren meterse en este jardín y saben, bueno, por el mundo de la salud, en las mutuas laborales más o menos pasa lo mismo, pero vamos, los datos son datos muy preocupantes y son un verdadero fenómeno social que no nos permite pasar de puntillas, porque en el fondo lo que hay detrás no es solamente que haya una empresa que a raíz de esto pierda una cantidad de dinero, que esto no es ningún juego, porque al final necesitamos empresas sanas que contribuyan a la sociedad. No estamos hablando de que este tipo de cultura es incompatible con mantener el estado del bienestar. No, las cosas hay que pagarlas y hay que generar la riqueza suficiente como para mantener los equilibrios, que es fundamental mantener los equilibrios y que además forma parte de nuestra identidad europea. Y luego es evidente que hay cosas que tienen que ver con cada una de las empresas. Cada empresa es un mundo que tiene que ver mucho con la cultura corporativa. Es eso que hace la gente cuando nadie lo ve en las empresas. La cultura de relaciones laborales, la cultura, digamos, también de los sectores y también los ecosistemas de determinados ámbitos territoriales, seguro que tienen mucho que ver con las formas de expresión del poder, con los estilos del liderazgo. Creo que mucho que ver con el papel de los mandos intermedios, la forma como la empresa está también estructurada, las políticas tradicionales de incentivos, las políticas de presión. Sobre todo tiene que ver, creo, con el nivel de compromiso real que existe en una empresa, y aquí va muy por barrios. Creo que la propia cultura del trabajo está cambiando, por tanto, todos los factores de la conciliación, de la presencialidad, seguro que tienen que ver. También tiene que ver los ciclos. En un ciclo económico positivo, y por suerte estamos viviendo un ciclo económico en España positivo, hay más facilidad para encontrar trabajo y al final, digamos, esto sabemos que hace crecer el absentismo, pero es que creo que nos equivocaríamos si pensáramos que solo tiene que ver con esto. No, creo que hay algo más, que hay algo de cultura social detrás de todo esto
que a mí, sinceramente, me preocupa desde un punto de vista de sostener los equilibrios. También de que este tipo de fenómeno, yo que entiendo que las empresas no son un conjunto de operaciones, sino que es una comunidad profesional que busca perpetuarse, en que la gente pueda crecer, en que la gente pueda ganarse la vida, una comunidad profesional entre un propósito y un legado que tiene que ganar dinero, cercena este sentido de comunidad. Porque no todo el mundo contribuye, digamos, igual, y porque algunos manifiestamente, digamos, son absentistas en este sentido de la contribución. Debilita equipos, genera a veces tensiones. Hay gente que evidentemente, que es los primeros que muchas veces son los que tienen la repercusión de este tipo de absentismo, son los propios compañeros. Y en algunos sitios lo mejor ha ido es una cierta presión lateral. Pero para mí es evidente que este es un tema que es serio y es un tema en el que ni desde un punto de vista corporativo deberíamos imaginar que esto es un problema solo de la gente de gestión de personas, de los que antes llamábamos de recursos humanos. No, esto es un problema colectivo que necesita mucha solidaridad interna y que necesita de una mirada social distinta. Esta mirada social, de que la empresa lo aguanta todo, le metas lo que le metas, no es una mirada social responsable. Las empresas tienen que contribuir enormemente a la prosperidad de la sociedad. Y aquí podemos discutir qué quiere decir esto. Pero necesitamos motores de generación de riqueza que nos permitan el equilibrio social. Creo que es un momento para hablar claro sobre todo esto. Con el absentismo creo que perdemos todos. Todos. Creo que es muy importante que las iniciativas que se tomen mm, disparen con bala, no disparen contra todos. No. Lo importante en la vida no es tanto querer motivar a todo el mundo, lo importante es no desmotivar a los comprometidos. Y los abstencionistas no son los que hacen que una empresa pueda continuar y pueda contribuir a la sociedad. Necesitamos cuidar mucho y luego hablar seriamente de que hay cosas que no son tolerables y no confundirlo con la gente que tiene un problema de salud o que tiene un problema en casa. Creo que lo que no podemos confundir nunca es el humanismo con el buenismo. Y el management humanista es esta voluntad de que las empresas den resultados, ganen dinero, pero no de cualquier manera. No degradando la dignidad de las personas, ni apartando a las personas en un momento como este, de síntesis con la inteligencia artificial, que tendremos que ir con mucho cuidado con todo esto. No, necesitamos no caer en el buenismo, no necesitamos que hay cosas simplemente que debilitan a todos. Y no lo veo como algo, digamos, de la gente, digamos, esta que solo busca soluciones de radicales, de testosterona, de un tipo de management, de una escuela muy antigua. No, 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 no. Hay que encontrar el equilibrio. Pero el equilibrio no es esta especie de buenismo, digamos, que tolera lo que no nos ayuda a mantener los equilibrios. Y creo que, sinceramente, en el momento que estamos, nosotros necesitamos una cultura social respecto de la empresa en Europa distinta, compatible con el equilibrio y compatible con la democracia. En China lo hacen distinto todas estas cosas. Y Estados Unidos estamos viendo que está tomando un camino de capitalismo convencional, pero que políticamente ha entrado en una lógica, digamos, que hasta ahora que desconocíamos. No, Europa es un territorio de equilibrio y hay que preservarlo. Y no me parece que sea nada antiguo decir que esto se ha construido desde la cultura del esfuerzo y que solo se puede mantener desde la cultura del esfuerzo. Es un momento especial, además de la historia. Esta síntesis que tendremos que hacer entre personas y máquinas requiere de generar un verdadero equilibrio que nos permita mantener
las oportunidades, mantener la capacidad de hacer crecer a las personas. Creo que todo esto, sencillamente, el absentismo lo cercena. Es un buen momento para que nadie mire hacia otro lado, es un buen momento para que cada empresa busque las iniciativas propias y finalmente es un buen momento para reivindicar esta capacidad de las empresas de contribuir a la sociedad, de aportar a la prosperidad, siendo algo equilibrado. Una república solamente de derechos no nos llevará a esto. Necesitamos un equilibrio de derechos, claro que sí, pero no de absentistas. Liderar es asumir la complejidad sin miedo a la incertidumbre. Es entender que lo importante es crecer haciendo crecer. El management humanista no es una teoría bonita, es una práctica exigente. Menos artificio, más autenticidad. Menos procesos vacíos, más propósito real. Este podcast existe porque en Inusual sabemos que el liderazgo no se enseña, se vive. Seguimos en el próximo episodio.